Muy buen día, familia. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacútec. Hoy domingo 3 de enero 2021. Qué bendición poder empezar un nuevo año, poder empezar una nueva semana, y qué gran gozo es poder empezar a los pies del Señor, escuchando su palabra, aprendiendo mucho más de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Oramos, le pedimos al Señor que Él bendiga y prospere grandemente los planes que podamos tener para este año, que sean planes para su gloria, y que Él haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Vamos a orar para empezar nuestro estudio. Estamos considerando la vida de David durante estas semanas y vamos a pedirle al Señor que por favor guíe este estudio. Acompáñame con una oración, por favor. Dios, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición de poder abrir tu palabra esta mañana, poder escudriñar verso por verso de lo que tú quieras hablar a nuestros corazones. Hoy, a través de David, nos vas a tocar un tema muy interesante, Señor, acerca del perdón. Cuánto batallamos con eso, cuánto nos cuesta muchas veces poder perdonar, pero tú quieres que seamos hijos e hijas conforme a tu corazón, Señor. Y pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria, Señor, que nuestros corazones estén abiertos, nuestros oídos espirituales dispuestos a escuchar tu palabra y aplicar lo que tú quieras enseñarnos. Señor, unge mis labios con tu Santo Espíritu y habla, Señor, a cada uno de nosotros el día de hoy, para gloria y honra de tu nombre, Padre. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a considerar hoy más de la vida de David. El hombre, conforme al corazón de Dios, tuvo una capacidad increíble de perdonar. Antes de ir al Antiguo Testamento y buscar ahí en el libro de Primera de Samuel más acerca de David, quiero que me acompañes por un momento al libro del primer evangelio, el Mateo, y podamos considerar en el Sermón del Monte algo que dijo Jesús acerca del amor hacia los enemigos. Por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, empezando en el verso 38. Mateo 5:38, Jesús dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿Y no hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Interesante lo que nuestro Señor Jesús nos dice en este sermón del monte. Tomemos algo puntual de estos versos que hemos leído en Mateo 5, empezando en el verso 38. En el verso 44, Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Antes de profundizar más nuestro estudio esta mañana a través de David, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cuánto tiempo has tomado en los últimos días del año, han pasado recién 3, para orar por tus enemigos? ¿Reconoces que hay personas en las cuales no se complacen de ti, o quizá hay enemistad con estas personas, quizá no de tu parte sino de la otra parte? ¿Cuánto tiempo del día, cuánto tiempo de tu vida inviertes orando por aquellas personas que realmente no han bendecido tu vida? Jesús está diciendo, dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, y ora por los que os ultrajan y os persiguen.
Muchas veces nos sentimos muy tristes, muy decaídos porque hay cosas que se dicen de nosotros, hay cosas que la gente comienza a especular o a decir en contra nuestra y pueden manchar nuestra reputación, pueden hacernos sentir realmente muy mal y nos sentimos a morir, nos sentimos mal. Y Jesús está diciendo claramente, ora por ellos, ora por los que te persiguen, ora por los que hablan mal de ti, ora por los que han hecho tanto daño sobre ti. Ahora, cuando tú vas a la carta que escribió el apóstol Juan en primera de Juan 4:20, Juan dice algo interesante. Escúchalo atentamente. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, hay algo interesante. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Te hago una pregunta. ¿Tienes un corazón limpio para con Dios? ¿Tienes un corazón puro completamente? ¿Hay algo en tu corazón hacia alguien? ¿Tienes rencor hacia una persona? ¿Hay algo que te está oprimiendo fuertemente y te cuesta perdonar? Tú puedes decir el día de hoy o escuchar este estudio o poner alabanzas y decir, levantar tu mano y decir, Dios, te amo con todo mi corazón, pero sabes que ahí en lo profundo de tu corazón hay algo en contra de una persona y estás diciendo, Dios, te amo y no te he visto, pero tienes en tu corazón un rencor hacia alguien de aquí o de allá o de acá y lo estás viendo, lo ves, le conoces, pero le odias. Dice, no puedes amar a Dios a quien no has visto y aborrecer a tu hermano a quien has visto. Eres mentiroso. Eres mentiroso. En verdad, no estás haciendo lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Lo correcto delante de Dios es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pues quien tenía un corazón conforme al corazón de Dios era David. Aquel hombre que Dios tomó de detrás de las ovejas, aquel dulce cantorcito de Israel que Dios tomó para levantarlo muy en alto y hacerlo rey. Estamos considerando la vida de David. Y a través de la vida de David podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hemos visto que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque fue un hombre de fe, fue un hombre realmente de mucha fe. Vamos a aprender también que David fue un hombre de paciencia, fue un hombre de corazón limpio y David tuvo una capacidad tan grande de perdonar. Volvamos un poco a la historia. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Pues David, después de haber sido ungido como rey, David no fue rey inmediatamente. Las cosas siguieron siendo igual. Cambiaron algunas cosas. Él fue a la corte del rey Saúl para tocar. Él fue y peleó contra Goliat. Dios usó a David para darle una victoria tremenda a Israel para que venciese a Goliat. Y después de que David venció a Goliat, después de que David cortó la cabeza de Goliat y los filisteos fueron sometidos, sucede algo interesante. En el capítulo 18, vamos a empezar en el verso 6, escucha atentamente lo que dice. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Tú tienes que entender algo, las cosas habían sido un poco tensas en Israel. Goliat había provocado a Israel y a todo el ejército con improperios, con insultos, avergonzándolos, intimidándolos. Todo Israel estaba temeroso, nadie quería pelear, todos estaban convencidos de que no había opción para ellos. Finalmente la victoria vino y la gente está mostrando algarabía, está mostrando
mucha emoción porque han vencido a sus enemigos y volvían de la guerra, volvían de matar al filisteo, las mujeres estaban danzando, había mucho gozo, había mucha fiesta, pues habían panderos, habían cánticos, habían instrumentos de música. Verso 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, mira lo que decían atentamente, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Wow, la gente está reconociendo algo. Bueno, viene el rey de la pelea, viene el rey de la guerra, la victoria es nuestra, pero también al rey le acompaña alguien, le acompaña el instrumento que nos ha dado la victoria. El rey mató a miles, pero el instrumento mató a 10,000 y la gente está muy contenta con el instrumento. ¿Quién es el instrumento? Pues David es el instrumento. Ahora, presta atención a lo que sigue. La gente está muy contenta, pero hay alguien que no está contento. Verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron miles y a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Saúl hace una suma rápidamente. 1,000 para mí, 10,000 para David. Eso no es correcto, eso no está bien. Y David está recibiendo lo que realmente debía recibir, las palmas, el elogio, pero Saúl está un poco molesto. Saúl voltea y dice, hey, aquí no está bien, él tiene 9 más que yo, no es correcto. No le falta más que el reino. Verso 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día, cuando la gente honró a David por lo que había hecho, Saúl estaba muy molesto con David porque la gente mostró gratitud hacia él. Ahora, sigue leyendo, verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. David está tocando para Saúl. Acuérdate, el Espíritu de Dios se ha apartado de Saúl. Saúl está comportándose eventualmente como un hombre fuera de sí, está perdiendo el control de sí mismo y David está ahí tocando para aliviar malestar que tiene Saúl, pues. Pero David no sabía lo que acontecería. Saúl está lleno de celos, completamente de celos. Saúl sabe que él ha sido desechado y que pronto Dios establecería a alguien en su trono. Y ese alguien obviamente sería David. Saúl está muy molesto, no está mirando con buenos ojos a David. Y es interesante que David, al cumplir su trabajo, al hacer lo que fue llamado a hacer, recibe un ataque. No fue uno, fueron 2. En 2 ocasiones Saúl trató de enclavar a David en la pared, pero dice que David lo evadió 2 veces. Ahora, David está ahí y viene Saúl con una lanza y se la tira. Le tira esta lanza y David lo evade y probablemente David vuelve a su trabajo y nuevamente Saúl tira esta lanza. Esto hace en 2 ocasiones. Ahora, es interesante ver a David en un modo tan humilde. La gente había hecho algo, las mujeres habían hecho algo para David, le estaban dando un alto honor, pero David, al ser elogiado, al recibir este alto honor, David permaneció humilde. Él no dejó que las palmas, que la algarabía de la gente lo distrajera o le llenara de orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Muchas veces nos distraemos y podemos ser presa del orgullo. David no dejó que pase eso en su corazón. Él desechó eso, recibió, quizás se sintió contento, pero no se distrajo con tanta cosa. Él siguió haciendo su trabajo. Y también lo hizo, que es interesante, que Saúl estaba lleno de celos, trata de enclavarlo, David lo evade y vuelve nuevamente a su labor y Saúl otra vez intenta hacer lo mismo. Verso 12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. 3 cosas aquí.
Número uno, Saúl dice estaba temeroso de David. Sí, aquel hombrecito, este jovencito, mostraba algo diferente, mostraba una actitud diferente. Temeroso, ¿por qué pudo estar Saúl? Número uno, quizá porque David tenía el alto honor, la reputación de haber destruido a Goliat. Ahora no le costaba nada a David recoger la lanza y tirársela a Saúl. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú en este caso? Alguien trata de matarte, alguien trata de herirte, te tira una lanza, ok, la recoges y puedes vengarte, o la recoges y se la puedes volver a dar a esta persona y sigue haciendo tu trabajo. No sé qué hubieras hecho tú, pero David lo hizo. David siguió haciendo lo suyo y Saúl podía tener temor de repente, oye, David me puede matar, pero realmente eso no era lo que causaba temor en Saúl de parte de David. Lo que causaba temor en Saúl de parte de David era que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Eso era lo más importante para David, que Dios estaba con él. Y lo más triste era que se había apartado de Saúl. Ahora Dios se apartó de Saúl porque Saúl desechó a Dios de su vida. Verso 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí a David y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba de delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Quiero que notes algo en el capítulo 18. En el verso 5 dice que David se conducía o se portaba prudentemente. En el verso 14 vemos que David se conducía prudentemente. En el verso 15 dice que Saúl notaba que David se comportaba prudentemente. David realmente estaba honrando a Dios con su vida. David estaba haciendo las cosas muy calmadamente, muy pausadamente. Él estaba haciendo bien su trabajo. Él estaba llevando una vida realmente como le agrada a Dios. Y el texto enfatiza, el autor enfatiza que Jehová estaba con él. En todos los asuntos que David tenía que hacer, se portaba prudentemente. Tenía que tocar, lo hacía bien. Tenía que liderar al ejército, lo hacía bien. Tenía que hacer lo que tenía que hacer, David lo hacía con excelencia. Tenía un buen comportamiento, era prudente con sus palabras, era prudente en su actuar. David estaba honrando a Dios con todo su corazón. Ahora, nota el verso 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. David tenía un comportamiento impresionante. Toda la gente podía reconocer, hey, ahí viene David, el hombre de guerra, el hombre humilde, el hombre sencillo, el hombre que está en la corte del rey, tocando para el rey. Ahí está David. La gente amaba a David. David estaba mostrando que tenía un buen corazón y era acepto para todo el pueblo. Verso 17. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será la mano contra él la de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea reino del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meoladrita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí, el rey te ama, y todos tus siervos se quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dota,
la dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. David se conducía prudentemente, David estaba haciendo las cosas bien, pero Saúl no quería a David. Saúl estaba lleno de celos contra David. Saúl trató de mostrarse amablemente a favor de David. Saúl quiso hacer pensar a David que las cosas estaban bien. Saúl había dado la promesa que si alguien vencía a Goliat, su hija sería dada al vencedor. Y parecía que las cosas iban en ese camino, pero finalmente las cosas cambian y la que va a ser dada a Saúl es Mical, la hija que amaba, dice a David. Y Saúl prepara un plan. Saúl prepara astutamente un plan y dice, ¿sabes qué? Ok, le voy a dar a Mical, pero la costumbre era que alguien tenía que pagar al padre de la novia un dote, un dinero para este matrimonio. Pero es interesante que David era un hombre, dice, pobre y de poca estima, no tenía cómo cumplir ese pago y Saúl le dice, ¿sabes qué? No necesitas, dile que me traiga 100 prepucios de los filisteos. Lo que Saúl estaba pensando, ¿sabes qué? Esto va a ser una tarea muy difícil para David, no va a poder cumplir con lo que es, y entonces los filisteos lo van a matar. Dice que Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Verso 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y dice, se fue con su gente, mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y se los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y Saúl fue enemigo de David todos los días. Nota esto, Saúl fue enemigo de David todos los días. Todos los días. Ahora, hay algo interesante. Saúl había maquinado un plan. El plan era, ¿sabes qué? Ok, ya yo no voy a matar a David, serán los filisteos que maten a David. Yo he ideado este plan y este plan tiene que funcionar. Pues no funcionó el plan de Saúl. Sabemos por qué. Dios estaba con David. David le pidieron 100 prepucios de los filisteos. Él mató a 200 hombres y tomó a Mical como su mujer. Saúl quedó mirando a David y estaba impactado por todo lo que estaba pasando. Saúl tenía más temor de David porque sabía, era notorio que Dios estaba con David. Ahora, hay algo interesante. Tú tienes que subrayar esto y tenemos que aprender de esto el día de hoy. El verso 29 dice que fue Saúl enemigo de David todos los días. No dice que David y Saúl fueron enemigos. Dice que fue Saúl enemigo de David todos los días. Ahora, ¿por qué tenemos que recalcar eso? No es lo mismo, definitivamente no lo es. David no era enemigo de Saúl. Fue Saúl enemigo de David. Fue Saúl quien tenía un corazón perverso. Fue Saúl quien tenía un corazón lleno de celos. Fue Saúl quien trató de matar a David. Fue Saúl quien realmente no estaba honrando a Dios con su vida. Ahora, David sabía pues que se había hecho enemigo de Saúl. No porque él lo quisiera, sino porque Saúl tenía eso en su corazón. Saúl hasta este punto ha tratado de matar a David 2 veces con una lanza y tendió una trampa por los filisteos, usando a los filisteos para que matasen a David. Hasta este punto Saúl ha fracasado y hasta este punto podemos darnos cuenta de algo. La prudencia de David, número 1. Número 2, la humildad de David. Era un hombre completamente humilde. Y número 3, la amabilidad de Dios, la bondad de Dios, el cuidado de Dios para con David. ¡Qué tremendo! Un hombre humilde, un hombre prudente, un hombre realmente amado, un hombre cuidado, un hombre protegido. Así está David. Pero David está también un poco incómodo por las cosas que le están pasando. ¿Qué está pasando? El rey le ha tomado como su enemigo.
El rey odia a David. Dice que Saúl está odiando a David. Fue enemigo de David todos los días. Capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, escucha esto, para que matasen a David. Ahora, no solamente es Saúl tratando de matar a David. Ahora Saúl involucra a más personas. Número uno, involucra a su hijo. Al inicio del capítulo 18 vemos que empieza una amistad entre David y Jonatán. Jonatán es el hijo de Saúl. Empieza una amistad y podemos hablar de eso en el siguiente estudio de la amistad de David y Jonatán, que vamos a encontrar que fue una amistad muy profunda. Y ahora Saúl involucra a su hijo, Jonatán. Y no solamente involucra a Jonatán, dice que sino involucra a todos sus siervos. Y vamos a darnos cuenta que son miles de personas las que van a ser involucradas para perseguir a David. Era increíble, es increíble ver cómo cuando dejamos una raíz de amargura en nuestro corazón, esa raíz de amargura puede crecer y puede hacer tanto daño, y no solamente nos va a destruir a nosotros, sino vamos a involucrar a más personas. Eso es lo que está pasando en Saúl. Él no solamente está dejando que esta raíz crezca, esta raíz creció por los celos, sino que ahora quiere involucrar a su familia, a su hijo, sus siervos. Hay mucha gente involucrada aquí. Verso 1 del capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Jonatán se está afligiendo un poco y le dice: hey papá, ¿sabes qué? David no ha hecho nada. Las cosas que él ha hecho son obras buenas para contigo. A ver, vamos a recordar las obras buenas de David para con Saúl. ¿Ok? Vamos a enumerarlas. Número 1, fue el único capaz de enfrentar a Goliat. Era una buena obra, no solamente lo enfrentó, sino que dio la victoria, número 1. Número 2, una buena obra de David para con Saúl fue que él aliviaba este tormento que Saúl padecía. Otra tercera buena obra que hizo David para con Saúl es que no le devolvió la lanza cuando él se la había lanzado. Es decir, no lo enclavó David a Saúl, le perdonó la vida, no lo hizo. Las cosas están bien. Una buena obra más de David para con Saúl. Le mostró que sí amaba a Mical, y ¿sabes qué? Que no tenía miedo de los filisteos. Saúl pidió 100 prepucios, David le dio el doble de lo que había pedido. Interesante. Y Jonatán le está tratando de convencer a su padre, le está diciendo: padre, ¿sabes qué? David no ha cometido nada contra ti, ninguna cosa mala ha hecho. Sus obras han sido muy buenas para contigo. Verso 5 del capítulo 19. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Es interesante que notamos a Jonatán convenciendo a su padre. Es interesante que podemos decir que Saúl fue convencido de que todo estaba bien con David, que no pasaría nada. Saúl da su palabra y le dice a Jonatán: todo va a estar bien, hijo, dile que venga, las cosas han solucionado. Hey, David, le dice Jonatán a David: vamos a casa, mi papá está tranquilo, todo está bien, no pasa nada. Finalmente David vuelve y las cosas parecen solucionarse. Quizá David, con el corazón que tenía, no tenía nada de rencor hacia Saúl, lo podemos decir firmemente, y las cosas continúan igual. Verso 8, mira lo que dice. Capítulo 19 de Primera de Samuel, Primera de Samuel 19, verso 8, dice: después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando.
Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Las cosas parecían volver a la normalidad, pero no pasó mucho tiempo y una vez más Saúl está tratando de matar a David. ¡Qué triste! Verso 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Dos veces en el inicio, luego los filisteos, una vez más otra lanza y otra vez más, una vez más Saúl da la orden de que maten a David. Ahora, ¿puedo formular una pregunta hasta este punto? ¿Cómo sentirías tú si fueras David? ¿Cómo te sentirías? Toma un ratito el tiempo, cierra tus ojos y piensa todo lo que David está pasando. David está siendo acosado por Saúl. Su vida está en peligro. Una y otra vez, David ya no puede tener paz. Las cosas se han puesto muy difíciles en su vida. Ahí está Saúl tratando de matar una y otra vez a David. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te han acosado? ¿Te han maltratado? ¿Te han ofendido? ¿Te has sentido como David? ¿Cómo crees que sentía David en ese momento? Ahora, presta atención a esto. David sabe dentro de sí mismo que él ya no es un hombre común y corriente. El Espíritu de Dios está sobre él. El Espíritu de Dios ha venido sobre David. David sabe que al ser ungido por el profeta Samuel, él pronto llegaría a ser rey. Ahora, David sabe su posición, pero David sabe que tenía que pasar un tiempo. Ahora, en esta espera, las cosas fueron difíciles para David. Fueron muy difíciles. Sufrir todo lo que está sufriendo de manos de Saúl, realmente las cosas sí eran difíciles para David. Finalmente la historia dice que Mical descolgó a David por una ventana y David huyó y escapó. Luego David hace un pacto de amistad con Jonatán, pero finalmente David está huyendo de Saúl. David tiene que huir, tiene que estar en una cueva. David se refugia en la cueva de Adulán. Sus hermanos, la casa de su padre, vienen a él. Dice que los afligidos de corazón, muchas personas vienen donde David. Gente que estaba amargada de espíritu, gente que estaba pasando cosas difíciles, vienen donde David. David está pasando un tiempo muy difícil. Mucha gente se junta con David. David está en el desierto, David está peleando, David está pasando cosas difíciles. Pero lo más difícil que tenía que acontecer David era esto: saber que alguien le persigue sin causa, saber que alguien le odia en una manera impresionante. Ahora, ¿cuál era el pecado de David? ¿Qué maldad había hecho David? Pues ninguna. David no había hecho nada. Si tú vuelves al texto del capítulo 18, podemos decir una y otra vez lo que dice ahí. David se portaba prudentemente. David se conducía prudentemente. David estaba haciendo las cosas bien. Cuando más bien hacemos las cosas, muchas veces la persecución, el ataque va a ser más grande. Porque sabes que Satanás va a querer desestabilizar nuestra vida. Satanás va a querer traer abajo nuestro ánimo. Pero sobre todo él va a querer tratar de traer abajo nuestra confianza y dependencia en Dios. David sabía que Dios tenía un propósito para su vida. Y lo que estaba tratando de hacer Satanás en este punto es tratar de convencer a David que Dios no estaba con él, que todo era sufrimiento y sufrimiento. Y mucha gente llega en su cristianismo a esto: ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Y están con un sinnúmeros de por qué. Realmente Dios sabe por qué. Dios sabe hasta cuándo. Dios sabe por qué permite todo y cuándo es el final de todo. En todo este punto donde las cosas se tornan difíciles, el trato siempre va a ser con nosotros, con nuestro corazón. Y David sabía que Dios estaba tratando en su vida. Dios estaba perfeccionando la vida de David, moldeándolo aún más para ser un hombre conforme a su corazón.
Y es lo que hizo. Si vuelves una vez más a lo que leímos al inicio de nuestro estudio en Mateo capítulo 5, al finalizar el versículo 48, Jesús le dijo a sus discípulos: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo que está hablando Jesús ahí es la capacidad de perdonar, la capacidad de perdonar. Dios estaba puliendo la vida de David y lo va a llevar al punto donde todos nosotros podemos entender el día de hoy que David tuvo esa capacidad de perdonar. Ya ha sufrido mucho por manos de Saúl, pero aún así David, escucha esto, no tenía nada en contra de Saúl. Aunque Saúl era enemigo de David, David no tenía nada en contra de Saúl. Capítulo 24 de Primera de Samuel, lee conmigo por favor. Primera de Samuel 24 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engedi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí que han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Juzgue pues Jehová, sea él el juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Varias ocasiones Saúl ha intentado matar a David. Está en el desierto de Engedi, en una persecución tenaz contra David. Todos los hombres de Saúl están ahí. Es un ejército muy grande. Había escogido 3000 hombres de todo Israel y fue en busca de David. David tenía un ejército pequeño de cobardes, miserables de espíritu, dice, endeudados, completamente afligidos de espíritu. Ahora, David, su ejército era ridículo comparado a lo que tenía Saúl. David está escondido en la cueva de Engedi. Saúl entra a esta cueva para hacer sus necesidades. Dentro de esta cueva está escondido David y sus hombres están dando un mal consejo a David. Están incitando a David. Tal vez en voz baja le están susurrando: mátalo, mátalo. Ahí están. Muchas veces tenemos esos malos consejos de gente que nos quiere llevar a tomar malas decisiones, a ir por malos caminos. Pero qué interesante que David no estaba escuchando la voz de los que estaban cerca de él. David estaba sintonizado con el Señor. Y David ignoró esa voz, ese mal consejo, y David le dice a estos hombres: ¿sabes qué? Él es Saúl, él es el ungido de Jehová.
Él está como rey porque Dios está permitiendo que esté ahí como rey. Yo no voy a hacer nada en contra de él. David calladamente corta el borde del manto de Saúl mientras él hacía sus necesidades. Ahora, es interesante. David espera pacientemente. Saúl sale de esta cueva y David va donde Saúl, corriendo detrás de Saúl, y comienza a hablar y le dice: mi señor, el rey. Nota esto. David no se vuelve una persona arrogante y le dice: hey Saúl, nada, con mucho respeto. Con mucho respeto, mi señor el rey. Saúl estaba haciendo las cosas muy mal. Eso no le competía nada a David. David no es juez. Eso es muy importante en ti y en mí. ¿Cuánto nosotros nos equivocamos de juzgar a las personas? Somos tan jueces nosotros. Tomamos el lugar de Dios muchas veces. Estamos señalando. No nos compete a nosotros. Es del Señor. David le dijo: Jehová pues será juez, ¿ok? Él solamente es juez, tú y yo no. Quita eso de tu vida, quitemos eso de nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado. David sale, corre dando voces detrás de Saúl. Saúl mira hacia atrás, dice ahí, y David inclina su rostro a tierra, hace reverencia, y David le dice: ¿por qué estás haciendo esto, Saúl? Porque oyes las palabras de la gente que dice que yo procuro tu mal. Eso es mentira, y te voy a mostrar. ¿Sabes qué? Tú entraste hoy aquí a esta cueva y yo tenía la oportunidad de matarte, pero ¿sabes qué? No lo hice. Por favor, tú y yo debemos terminar este estudio meditando en estas palabras tan profundas. David le dice esto fuertemente a Saúl. Verso 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Esto es lo más maravilloso de este estudio. David le dice a Saúl: te perdoné. Prueba de este perdón: mira, este es el borde de tu manto, lo corté. Cuando tuve la oportunidad de matarte, no lo hice. Te perdoné. David tuvo una capacidad tremenda de perdonar. ¿La tendrás tú? ¿La tendré yo? Es lo que quiere el Señor. Mira, tenemos que tener ese perdón. Tenemos que otorgar ese perdón. Pocas veces lo hacemos. David perdonó a Saúl, no tuvo nada en su corazón contra Saúl ni contra nadie. Y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. David le dice: ¿sabes qué? Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme Jehová de ti, pero mi mano no será contra ti. Yo soy una pulga, soy un perro muerto, yo soy insignificante. Tú eres el rey ungido de Dios, yo nunca te voy a tocar. Nunca jamás. Yo dejaré que Dios haga su obra en mí y Él cuide de mí y Él me venga de ti. Hermanos, familia, podemos decir que David era el hombre conforme al corazón de Dios porque tuvo esta capacidad de perdonar. Aún siendo acosado por Saúl, tratando Saúl de matarle una y otra vez, David no hizo nada. Ese es el corazón que Dios quiere que tú y yo tengamos. Un corazón dispuesto a perdonar. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús estaba a punto de entregar el Espíritu, Jesús hizo algo en lo cual David también hizo, y lo cual tú y yo debemos hacer. En el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, Jesús dijo a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús había sido escupido, le jalaron la barba, le azotaron, lo insultaron, hicieron lo que quisieron con nuestro Señor Jesús. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, al ser apedreado, pronunció las mismas palabras, otorgando perdón a aquellos que le estaban matando. Te hago una pregunta: ¿serás capaz de otorgar perdón el día de hoy a aquellos que te han ofendido, ultrajado, aquellos que han hablado mal de ti, aquellos que te hacen la vida imposible hasta el día de hoy, aquellos que han defraudado tu confianza? ¿Seremos capaces de otorgar ese perdón? Si queremos, pues, ser personas, hombres y mujeres, conforme al corazón de Dios, tenemos que tener esa capacidad de perdonar, como la tuvo David, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Tenemos que perdonar. Tenemos que tener un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Ten un corazón limpio. ¿Cómo empezamos? Seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perdonemos de todo corazón. Es el plan de Dios. Padre, muchísimas gracias por ministrar mi corazón y el de mis hermanos. Gracias por llevarme a través de las Escrituras a considerar a un hombre que tuvo una capacidad total de perdonar, aún haciendo lo que le hicieron. Él perdonó. Ayúdanos a nosotros, ayúdame a mí mismo a tener esa capacidad, Padre. Gracias porque tú quieres que tengamos un corazón limpio y solo lo podemos mirando a Cristo. Ayúdanos, Señor, que podamos hoy ir en busca de ese perdón, otorgar ese perdón. Gracias, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia, que disfruten un excelente día. Nos vemos pronto.